Hola, hola, buen día. Así sin mucho protocolo, vamos a conversar hoy también un poquito. Los que ya están siguiendo mi podcast espiritualmente en Spotify, gracias por estar allí y compartir un poquito lo que hacemos y por tus comentarios. Gracias, eso nos hace crecer y nos ayuda a estar enfocados en cosas que nos interesan y que nos ayudan a hablar. Quien no, te invito a que vayas, lo buscas en Spotify, se llama así, espiritualmente. Espiritualmente, espiritual, guión medio, mente. Y bueno, allí vamos a hablar de eso, de cosas espirituales que le ayudan a nuestra mente. Porque creo que hay que trabajarla, porque creo que hay que repensar la vida, porque creo que es importante para ver las cosas desde otro punto de vista, movernos del punto en el que estamos. Porque si no, siempre vamos a ver las cosas en una misma dirección. Así que moverse un poquito a un lado, a otro, hacia allá, para ver las cosas de diferentes ángulos nos ayuda a crecer. Y de eso se trata básicamente espiritualmente, ayudarnos a pensar las cosas. No cosas que no has pensado o que otras personas no están hablando. Creo que mucha gente está hablando, pero bueno, vos que te gusta sentarte conmigo y charlar, bueno, también quiero aportarle un poquito a tu mente y a la mía. Y que juntos podamos crecer. Esto no se trata de que esta es la verdad y yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer o creer. No, para nada. Yo estoy muy lejos de eso. Se trata de reflexionar, de repensarnos y hacerlo juntos. Y que tú recibas mi punto de vista y yo pueda recibir el tuyo. Y que, bueno, nos demos la mano en este caminar, en este andar al que llamamos vida. Bueno, en el podcast pasado, en el capítulo pasado de mi podcast estaba conversando contigo sobre una experiencia que tuve con alguien que me cuestionó mis creencias y cuando me cuestionó mis creencias normalmente yo reaccionaba así como no, yo te voy a decir lo que tienes que oír porque bueno, lo que yo creo es la verdad, etcétera. Pero bueno, con los años yo me he dado cuenta que las personas tienen derecho a creer, a elegir lo que piensan que deban creer y yo estoy aquí con lo que yo pienso que es lo correcto, pero bueno, no es otra cosa que mi interpretación de lo correcto y a quien le interese lo puedo compartir y quien se quiera sentar a escucharlo, bienvenido, y quien quiera preguntar, respondo lo que yo pienso, pero creo que no tengo ningún derecho a imponer mi manera de pensar sobre los otros, así que habiendo quizás dado un paso mínimo, milimétrico hacia la madurez en ese sentido, la escuché y después me fui a la casa pensando en eso, me sentí bien conmigo, porque creo que cuando escuchamos a los demás crecemos y cuando escuchamos puntos de vista diferentes a los nuestros crecemos más, porque aprendo algo que yo no estaba mirando, que no había considerado. Si yo solo escucho a las personas que creen lo mismo que yo creo, que piensan como yo, jamás voy a crecer, sencillamente voy a estar reafirmando mis creencias y a lo mejor mis creencias están equivocadas. Bueno, pero llegué y me levanté al día siguiente y busqué un libro que la conversación me hizo pensar en él. Un libro de Don Miguel Ruiz, un libro que creo hoy extraordinario. Cuando lo leí la primera vez no lo pensé así, pensé que era ofensivo porque violentaba mis creencias y la manera en que yo veía o conceptualizaba el mundo y la fe y todo lo demás. Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y bueno, en el inicio del libro habla de que todos tenemos adentro un sistema de creencias, una víctima y un gran juez. Y bueno, y ese gran juez está armado con todo ese sistema de creencias que a veces que en la mayoría de los casos son sistemas de creencias que no pensamos mucho, sino que hicimos pactos o acuerdos con ellos desde pequeñitos, desde niños, por la manera en que nos formaron, que nos enseñaron y crecimos. Y ese gran juez dentro de nosotros se armó con ese sistema de creencias y nos dicta la vida, a nosotros y a los otros. Y ese sistema de creencias a veces es tan elevado que por eso el mundo que está a nuestro alrededor jamás alcanza esa meta, nosotros tampoco, y por eso a veces nos sentimos todo el tiempo culpables y culpamos a la sociedad, una sociedad perdida, una sociedad mala, una sociedad. Pero es porque, bueno, tenemos un sistema de creencias que juzga a partir de eso que nosotros hemos interiorizado. Y que es interesante cuando nosotros repensamos o analizamos todo el sistema de creencias que muchas las vamos a reforzar diciendo está bien, pero hay otras que quizás vamos a decir mira, esto no debe ser así porque me estoy castigando o estoy castigando a la gente en vano. Bueno, leyendo el libro de los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, sigo repasando, porque cuando vuelvo a leer los 4 acuerdos, el primero de ellos es como ¡pum! Es una explosión en la cabeza.
es una explosión en la cabeza por la simplicidad, por la manera insistente en la que por lo menos yo particularmente he escuchado eso durante tanto tiempo, lo he repetido, he hablado, pero ahora lo vuelvo a leer y me digo, oh Dios, qué lejos estoy de esto. Qué lejos estoy de esto y quiero ponerlo en práctica. O sea, es una de las cosas que me estoy proponiendo. Me estoy proponiendo cosas para el 2021 y bueno, ser mejor persona es una de ellas. Y para eso no quiero decir sencillamente de manera etérea o sí voladora, yo quiero ser mejor. No, yo quiero ser mejor con algunas cosas específicas. Y unas cosas específicas es quiero mejorar en el asunto de lo que digo. Lo que digo, porque lo que digo me afecta a mí y te afecta a ti. El poder de las palabras. Dice don Miguel Ruiz que hay que lograr la impecabilidad en las palabras. No vamos a hablar acerca del concepto que él tiene de impecabilidad y el concepto que yo tengo, que a lo mejor se parece, a lo mejor no, pero no es el punto, sino de las palabras. Ser impecable con las palabras. Y él dice que ser impecable con las palabras tiene que decir no utilizar palabras que vayan en tu propia contra, que te destruyan, que te autodestruyan. Y que de ese primer acuerdo depende el resto. Mira. Uno se pone cuando escucha conceptos así a confrontarlo con otros conceptos, porque de eso se trata el pensamiento. Repensar la vida se trata de cuestionar. Y creo que es importante cuestionar nuestras maneras de pensar, nuestra manera de vivir. Yo leí y escuché, me gusta leer a Freud y sus teorías. Y bueno, en la universidad y todo lo demás, uno esa psicología freudiana y esa conceptualización freudiana de la vida y de la terapia, etcétera, etcétera, en psicología y demás. Entonces, muchos interpretan a Freud, y digo muchos porque estoy leyendo otro libro, que Let It Go, Déjalo Ir, que cuestiona mucho ese punto de vista que nosotros hemos escuchado generalmente de Freud, que te lo voy a mencionar ahora, y dice, no, Freud realmente no estaba diciendo eso, es que nosotros lo interpretamos mal. Así que me está haciendo también repensar a Freud. Decía que Freud solía decir, o por lo menos hemos interpretado, que es necesario sacar de adentro todos nuestros malos pensamientos, los malos sentimientos y decirlo, porque si no lo decimos nunca nos los vamos a sacar y no los vamos a poder dejar ir. Y entonces nosotros muchos hemos utilizado eso para decir, no, yo tengo que decirte esto, que no te va a gustar, que es terrible, que es malo, que te va a hacer daño, pero tengo que decírtelo porque lo tengo que sacar. ¿Sacar de dónde y sacar para qué? El asunto es que si nosotros pensamos que las palabras tienen poder, ¿qué poder o efecto van a tener esas palabras que van cargadas de malos sentimientos, de malos pensamientos, de resentimiento, de dolor, de ira, de enojo? Y las vas a escuchar tú, y no solo las vas a escuchar tú, las voy a escuchar yo. Mi cerebro, mi mente va a escuchar de mí mismo, en mis propias palabras, un montón de semillas negras, cosas negativas. Y el asunto es que las palabras no es algo que caen en la nada. Las palabras no desaparecen. Las palabras no desaparecen. Las palabras tienen un contenido más pesado que el plomo. Más pesado que el plomo. Y las palabras echan raíces más profundas que los árboles. Eso es una verdad más grande que un edificio, gente querida. O sea, un golpe se nos puede olvidar, pero una palabra que te hirió parece que jamás se olvida. Si queda ahí, a ver, el golpe cambia de color y con el tiempo lo miras y ya no está más. Hasta las cicatrices comienzan a perder muchas veces su forma. Pero hay palabras que se quedan afianzadas en nuestra cabeza, que nos revientan y parece que nunca se va a acabar. Hay poder en las palabras, pero a nosotros nos encanta decir, no. El asunto es que Freud dijo que si no lo digo, jamás lo voy a poder sacar de mí. ¿Y será que todo lo que estoy haciendo es resembrando en mi mente aquellos malos sentimientos que, con la justificación de dejarlos ir, lo que quiero es que tú los escuches para que a ti te duela tanto como me duele a mí? Y así andamos por la vida desparramando un montón de semillas muy feas, de semillas que tenemos en nuestra mente.
semillas negras de otras personas. Sentarnos a hablar mal de otras personas. Qué feo. Y sembrando malas semillas. Y esto ha sido histórico, esto no es nuevo. Esto es generación tras generación. ¿Qué pasa entonces? Que si yo sigo repitiendo palabras malas, cosas malas, voy a seguir pensando, porque esto se convierte en un ciclo. A ver, muchas veces digo, no, es que yo digo lo que pienso. Yo digo lo que pienso. Cuando tú dices lo que piensas y te escuchas a ti mismo hablar, entonces vas a seguir pensando en aquello que dices. Porque bueno, se va a reforzar el comportamiento. Yo digo lo que pienso y yo pienso lo que digo. Es un círculo vicioso. Y mientras lo que yo digo es negativo, es oscuro, es gris, lo que voy a seguir pensando va a ser negativo, oscuro y gris. ¿Y cuándo voy a parar ese ciclo? Cambiando de manera de pensar. Es que nosotros queremos parar el ciclo diciendo, tengo que pensar de otra manera, tengo que pensar de otra manera. Bueno, yo te invito a probar otra cosa, es lo que yo quiero hacer. Yo quiero parar de hablar de esa manera y comenzar a hablar de otra manera, para que mi mente escuche algo diferente de mí. Que cuando yo hable de mí mismo, pare de decir cosas negativas de mí. Pare de decir qué bruto, qué torpe, qué imbécil, qué poco inteligente, qué mal carácter, que soy un carácter podrido. Tengo que parar de ofenderme y de darme latigazos porque no sé por qué pienso que decirme ese montón de cosas, no sé, justifica comportamiento. Y tengo que parar de decirlo porque tú también lo escuchas. Entonces te siembro malas semillas en tu mente. Así que si cambio mi discurso, mi cerebro va a comenzar a escuchar otra cosa. Y tú también. Y creo que eso me va a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es así? Ver, yo leo la Biblia porque creo en ella. Y en la Biblia, en el Evangelio de Juan, él comienza diciendo, hablando de Jesús. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Qué interesante que Juan caracteriza a Jesús como palabra o el verbo, una palabra en acción. Él dice, Jesús era la palabra. Y uno dice, wow, la palabra era poderosa. Sí, la palabra era poderosa en Jesús. El asunto es que cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, lo primero que nosotros comenzamos viendo a Dios hacer es hablar. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, bueno, el Espíritu está haciendo algo, se mueve, pero sin ninguna acción directa sobre esta creación. Los que creemos que Dios es creador. Que se respeta a quien no cree. Lo mismo que nosotros o que yo. Pero bueno, lo primero que dice la Biblia es que, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y Dios va diciendo. Y cuando Dios dice, el mundo va cambiando. O sea, el mundo va cambiando a través de la palabra. A través de la palabra. Sí, tú dices, sí, pero es que el mundo va cambiando a través de la palabra de Dios. El asunto es que Génesis también dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si usted y yo, si yo creo que nosotros somos resultado de una creación divina, de que un poder superior al que le llamamos Dios es nuestro creador, y que ese creador con su palabra transformó el mundo, y que yo, su creación, soy hecho a su imagen y semejanza, esto me lleva al hecho de pensar que entonces, si yo soy creado a su semejanza, mis palabras también tienen poder. Mira, no poder como Dios. Yo no soy Dios. Y yo no digo sea la luz y se hace la luz. Pero sí, Jesús es la palabra de Dios. Sí, a través de su palabra transforma o trajo a la existencia lo que hoy nosotros somos y vemos. Y su palabra es poder, y yo soy creado a su imagen y semejanza, quiere decir que hay poder en mis palabras. ¿Poder para qué? Hay poder. Es interesante porque Jesús decía, sea tu hablar, Giovanni, sí y no. Lo que es de más de esto te va a traer problemas. O sea, cuida tus palabras. Salomón el sabio, por ejemplo, decía que cuando nosotros hablamos como conviene,
esas palabras parecen manzanas de oro adornadas con figuras de plata. Qué lindo como Salomón lo dice. O sea, hablar convenientemente, dice Salomón, es una joya. Es una joya no cualquiera. Es una joya especial. Es una manzana de oro adornada con figuras de plata. Y dice también la Biblia que hasta el necio o el tonto es contado como un sabio cuando calla. Es decir, hay poder en las palabras. En mis palabras hay poder. Y la Biblia y Jesús me invita a que hable bien, a que sea prudente con mis palabras. ¿Cuántas veces no escuchamos el término bendecir y maldecir? ¿Y qué significa? Bendecir, del latín, decir bien. Bendice a la gente. ¿Y qué es maldecir a la gente? Hablar mal. Tus palabras tienen el poder de maldecir o tus palabras tienen el poder de bendecir. Nosotros no queremos ser personas que andan por el mundo lanzando maldiciones. No queremos, ¿verdad? Se siente feo. Que decimos, esta persona es un maldito. ¿Por qué? Porque alguien lo maldijo. ¿Sabes cómo alguien maldice a alguien? Con sus palabras. Cuando lo minimiza, cuando lo deteriora, cuando lo hace sentir menos, cuando lo hace sentir basura, cuando le ofende, cuando saca ese veneno que tiene dentro, que yo creo que todos llevamos un poco dentro, pero tenemos que vacunarnos con un antídoto efectivo que tiene que ver con fe, con espiritualidad, con crecimiento, con Jesús. Y vacunarnos un poco de ese veneno que tenemos dentro y se lo soltamos a alguien a través de las palabras, entonces le maldecimos y le podemos arruinar la vida. ¿Por qué? Porque mis palabras tienen el poder de entrar en el campo fértil del cerebro de esa persona y si esa persona se lo cree, lo arruiné. Si yo le digo que eres un incompetente, que eres un inepto, que eres un estúpido, que eres un gordo, que eres un bruto, que eres un feo, que nunca vas a poder lograr nada, lo maldije y le arruiné la vida. Pero si en lugar de maldecir, yo comienzo a bendecir, es decir, decir bien, y ser una persona proactiva, ser una persona positiva, ser una persona que es lindo en su manera de hablar de los demás y hablar de mí. Tengo que parar de estupidizarme a mí mismo y de autolimitarme y decir que no puedo y decir que soy bruto y decir que soy feo y decir que soy gordo y decir que jamás podré hacerlo y tratarme, porque me estoy maldiciendo a mí mismo. Tengo que empezar a bendecirme, a hablar bien, porque mi cerebro me escucha y se siembran semillas que van a echar raíces profundas, gente, raíces profundas, porque las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. ¿Qué pasa? En que nosotros, como defendemos la libertad de expresión, y creo que la libertad de expresión es un derecho, como esto que estoy haciendo, tengo libertad de expresarme, pero he confundido la libertad de expresión con el hecho de hablar salvajemente, sin tener en cuenta que mis palabras tienen poder, denigrando personas, no importa que sean amigos o enemigos. Tengo que parar de maldecir, porque cuando yo maldigo, mi cerebro también me escucha y se nutre de eso. Y yo voy a seguir pensando aquellas cosas que digo y voy a reforzar comportamiento. Y voy a seguir metiéndole veneno a mi cabeza. Pero yo pienso que no, yo tengo el derecho de hablar. Ese es mi derecho, sí, pero los derechos los tenemos que asumir de manera responsable. Tenemos que tener derechos responsables. Y tengo que parar de sencillamente, porque yo pienso, venir y soltarlo todo como un desparramo. Y como ahora tenemos libertad de redes, y claro que puedes hacerlo, pero sería más lindo que que nos cultiváramos, que fuéramos humanos más nobles, que nos cuidáramos más a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿y quién es tu prójimo? Tu prójimo no es sencillamente tu amigo, es tu próximo, el cercano. Y el cercano puede ser amigo, enemigo, conocido o desconocido, pero te va a escuchar. Y vivimos en un mundo en que las distancias se han acortado, porque yo estoy aquí sentado hablando y quizás vos me estás escuchando del otro lado del mundo y tú dices, bueno, te convertiste en mi prójimo. Y yo tengo que cuidarte, tengo que amarte como a mí mismo y ser cuidadoso con lo que te digo, porque lo que estoy diciendo puede maldecir gente, porque mis palabras tienen poder y se meten en tu cabeza y echan raíces y te puede arruinar la vida y tengo que parar con eso.
No se trata solo de derecho de libertad de expresión. Se trata de cuidar mi mente y cuidar la tuya, porque son campos fértiles donde mis palabras pueden ser semillas malas buenas y sembrarse y hacer daño. Pero tenemos que empezar a multiplicar la bondad, a multiplicar el bien, a multiplicar el cariño, a parar de hablar mal, a pararle al chisme y a pararle a decir, aunque sea verdad. Aunque sea verdad, si no hace bien, hace mal. Si no hace bien, hace mal. Y si hace mal, me estoy convirtiendo en una persona que maldice. Y yo no debo ser una persona que maldice. Así que yo te invito a meterte. ¿Viste? Hoy que están las redes llenas de retos. Esto tendría que ser un buen reto. Ser impecable en mis palabras. El reto para el 2021, volver a leer los 4 acuerdos y decir yo quiero ser impecable en las cosas que digo, voy a mejorar mi expresión, sí, Freud, algunos dicen que Freud decía, tengo que decirlo porque estos son mis sentimientos, pero si las cosas que voy a decir te hieren, hasta el necio es contado por sabio cuando calla. ¿Por qué tengo que hablar para herir a los demás? ¿Por qué tengo que seguir hablando para herirme? Yo tengo que cuidar de sacar esos sentimientos. Más bien, comenzar a hablar en positivo, comenzar a hablar de los buenos sentimientos, de aquellas cosas lindas que hay, porque vivimos en un mundo que está lleno de cosas muy lindas en todo sentido. En la vida, a pesar de que hay pandemia y coronavirus, hay cosas lindas. A pesar de la pobreza que pueden haber quizás en tu país, hay cosas lindas. A pesar de lo fea que pueda ser tu familia, tiene cosas lindas. A pesar de la salud precaria que puedas tener o yo pueda tener, siempre vamos a encontrar cosas lindas. Así que tratar de pensar en positivo para sembrarnos y sembrar mejores palabras y mejores semillas que hagan de mí una mejor persona y de las personas que están alrededor mío hagan un mejor grupo que pueda disfrutar de mi compañía y yo la de ellos, y rodearme de gente que tenga este mismo sentir, que pare de maldecir y que sea gente que disfrute bendecir, porque como dijera el genial Jorge Luis Borges, no hables a menos que puedas mejorar tu silencio. No hables a menos que puedas mejorar tu silencio. El problema es que, como decía también Ernest Hemingway, él decía, el problema es que nos toma 2 años para aprender a hablar y 70 para aprender a callar. Bueno, espero que te haya servido un poquito la conversación de hoy. Esto no se trata de sacar conclusiones, sino de pensar sobre la vida, la espiritualidad, y que podamos tener una mejor mente para vivir mejor para nosotros y para los otros, para los que están cerca. ¿Se me hizo largo? Capaz que sí. Bueno, nos vemos otro día aquí en Espiritualmente. Chao.